Bueno, para el problema 2 es el problema de integración numérica. Este problema 2 se basa en encontrar el área de la sección transversal de un canal y encontrar su flujo. Para eso vamos a definir las variables. AC es el área de la sección transversal, H es la profundidad en metros, U es la velocidad de agua en metros por segundo, Q es el flujo del caudal en metros cúbicos sobre segundo. Para eso vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Esta es la ecuación del área de la sección transversal, que es la integral de 0 hasta b de la profundidad. Y la del flujo, que es la integral de 0 hasta b de la profundidad por la velocidad del agua. Bueno, el problema nos da esta tabla. Esta tabla tomamos todos los datos y los insertamos en MATLAB para pasarlos a códigos, como tenemos acá todos los datos ya insertados en MATLAB, para luego hacer esta tabla y que sea mucho más organizado para ver los puntos. Bueno, lo que hacemos acá es graficar los puntos anteriores linealmente. Como podemos ver acá, la gráfica de la sección transversal del canal y la gráfica del perfil de la velocidad del agua en la sección. Como podemos ver acá, este fue el código que utilizamos en el que insertamos los datos y graficamos. Ya teniendo las gráficas podemos hacer este análisis. No se utilizó spline cúbico, ya que este nos da algunas áreas negativas, como podemos observar acá, que esta fue la gráfica que se hizo con spline cúbico. Bueno, la explicación de por qué no se tomó fue por estas áreas negativas que nos dan error. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en el perfil de velocidad del agua de la sección tenemos un área negativa, lo cual nos dice que el agua está retrocediendo, algo que es físicamente imposible, que el agua retroceda, que el caudal del agua retroceda. Bueno, como decidimos trabajar con las gráficas lineales, hallamos las áreas. Esas áreas en la parte de la sección transversal y la parte del flujo del agua utilizamos la regla del trapezoide con paso variable, donde sencillamente es calcular el área de cada uno de los trapezoides y así encontrar los datos que necesitamos. Bueno, acá simplemente en la parte de la sección transversal del canal es simplemente es altura 1 más altura 2 multiplicado por la distancia de cada punto y esto dividido en 2. Así se va haciendo para encontrar cada uno de los trapezoides y hacer la sumatoria final, como lo encontramos acá en el código. No se multiplica por un h común entre todos porque encontramos que las alturas son variables en cada uno de los trapezoides. Y lo mismo hacemos para el perfil de la velocidad o el caudal. Hacemos lo mismo. Tomamos cada uno de los trapezoides, altura 1 más altura 2 y altura 1 más altura 2 por la distancia entre los puntos sobre 2 y lo vamos sumando cada uno. Así hacemos. Acá en el cálculo o en el código que hicimos para calcular el área de la sección transversal, hicimos lo que anteriormente expliqué y esto nos da un resultado para el área de la sección transversal que es 9.05 metros cuadrados.
para el caudal repetimos el mismo código, hicimos el mismo proceso y nos da un caudal promedio en el canal de 0.6963 metros sobre segundo. Muchas gracias. Bueno, para el problema 3, durante el levantamiento se le pide que calcule el área del terreno que se muestra en la figura 3. Emplea la regla de Simpson y las cuadraturas gaussianas para determinar el área. Entonces, lo que primero se hace es realizar una grilla más fina para estimar los valores para realizar la integral que se muestra acá. Y se separa el área de la región con diferenciales verticales y horizontales como se muestra en estas integrales que están acá definidas con esos límites. Aquí podemos ver la grilla con los diferenciales de x y de y con el terreno, y acá hicimos una representación del perfil de la línea o del área que vamos a hallar debajo de esa curva, que es toda esta que está acá cuadriculada con negro. Entonces se hizo la toma de datos que pondremos en el siguiente código. En cuanto a la parte del código que contiene las coordenadas x1, y1, x2, y2, se colocaron los datos entre llaves porque no es una matriz sino una estructura. Es un arreglo tipo Splot porque si hubiésemos querido meter más datos de texto ahí, lo permitía hacerlo. Entonces para el código de MATLAB tenemos lo siguiente. Bueno, acá está pues, el código con las coordenadas x1, y1, y2 y x2. Entonces cuando nosotros ejecutamos este código que está acá en MATLAB, nos arroja esta gráfica que está acá. Esta gráfica. Entonces como podemos ver el terreno está dividido en dos partes, una parte morada y una parte azul. ¿Para qué hicimos esto? Para aplicar diferenciales y para diferenciar, para hallar una parte del terreno con la división de él mismo. Entonces como podemos ver en el terreno, en el código hay por ejemplo en las coordenadas y1 se puede observar que el mayor dato es 4180. Entonces si nos vamos a la gráfica, aquí podemos ver que es este punto que está acá. Y como podemos ver, la menor coordenada es 1800. Entonces se puede ver representado que comienza acá. Ese es como su cero, el 1800. Ahora, pasando al cálculo del área por regla de Simpson, el método de Simpson sustituye la curva y igual a f de x por una serie de arcos contiguos. Cada uno de esos arcos es un arco de parábola de eje vertical. O sea, ¿qué quiere decir? Que sean arcos contiguos, que son arcos que están unidos entre sí. Esto nos lleva a aproximar el área bajo la curva mediante la suma de las áreas bajo cada arco de parábola. Entonces el área por Simpson son dos áreas. El área morada que tenemos acá, que en el código nosotros la representamos como área rayapiso M rayapiso simp, y el área azul representada, que está acá, esta área azul, como área área rayapiso R rayapiso simp de la gráfica anterior. Entonces cuando observamos el código, acá está, por ejemplo, acá en esta parte está el área M y el área R, que son el área morada y el área azul. Acá tenemos las coordenadas, tenemos la multiplicación. Entonces cuando nosotros pues creamos el código MATLAB y lo probamos, nos da que el área por Simpson del terreno es aproximadamente 9379.2 por 10 a la 3 pies cuadrados. Y pasando el cálculo del área por cuadratura gaussiana, bueno, después de esta breve explicación nos damos cuenta que el dominio de la cuadratura es entre -1 y 1 de una integral pues definida. Entonces, pues bueno, aquí cuadramos en el código los nodos, las coordenadas y aplicamos el spline. Entonces cuando aplicamos el spline y ejecutamos el código del área de las dos figuras, el área calculada por cuadratura del terreno nos da que es 9481.5 por 10 a la 3. Entonces si comparamos la respuesta que nos da la cuadratura gaussiana con la
la de Simpson, podemos ver que hay un desfase casi de 100 unidades. Entonces esto sucede porque cada método converge diferentemente y cada vez que se van ejecutando los cálculos se va acumulando un error. Entonces por eso es que hay un desfase en las respuestas. Pero para cada método su respuesta es correcta. Bueno, para el problema 5 observamos que es muy similar al problema 4 y que la diferencia principalmente radica en el tipo de ecuación diferencial que tenemos aquí. Entonces, para poder solucionar este problema, lo primero que hicimos fue obviamente leer el enunciado, mirar qué datos importantes podemos sacar de él y empezar a resolver la ecuación diferencial que tenemos ahí. Entonces, para poder resolver esa ecuación diferencial, dividimos por L y obtuvimos esta ecuación de aquí, la cual analizamos para ver qué método o de qué forma podíamos solucionarla. Entonces, ahí se puede observar que esta ecuación diferencial es una ecuación que se puede resolver por Bernoulli. Entonces, aquí a continuación está pues el paso a paso de cómo se resolvió, pero pues como esto es un taller de métodos numéricos y no de ecuaciones diferenciales, pues bajaré aquí a la parte donde ya está solucionada y ya tenemos la solución de dicha ecuación. Entonces, ya que obtuvimos esto, podemos empezar a pensar en trabajar en MATLAB para darle solución al problema. Listo. Entonces, escribimos la ecuación de la solución real como un vector que podamos evaluar en los tiempos dados. Entonces, en este caso, vamos a evaluarlo desde 0 a 5. Y aquí, todo esto, toda esta parte que está aquí resaltada, es la forma en la que decidimos programar en MATLAB para pues obtener los resultados que queremos. Entonces aquí esto es sobre todo para la gráfica, porque solo tendremos una gráfica para poder comparar de una mejor manera los resultados de los dos métodos que se van a usar aquí. Entonces esto sobre todo son las características de lo que queremos ver y lo que vamos a obtener en la gráfica. Listo, ahora pasamos aquí a los métodos que vamos a usar, que son el método de Euler y el método de RK4. Entonces, para la solución numérica con el método de Euler y RK4 vamos a realizar lo siguiente. Primero debemos despejar el diferencial con la derivada como una diferencia finita, como nos dice el método. Entonces aquí es donde obtenemos primero esto y debemos llevarlo a esta forma, para así poder pasar dichos resultados a MATLAB. Listo. Entonces, para usar el método de Euler debemos recordar que en este caso lo que debemos hacer es multiplicar a h por esta derivada evaluada en un punto y se le suma al punto anterior y, eso es lo que hacemos en el código evaluado desde 0 hasta 5. Entonces, aquí esto es nuestro código ya para el método específicamente de Euler. Y pues para el método RK4 lo que vamos a hacer es repetir prácticamente el mismo procedimiento, pero debemos tener en cuenta que para este método ya se deben hacer 4 correctores. El primer corrector que obtendremos va a ser igual al que tenemos aquí en el método de Euler, va a ser igual a lo que tenemos aquí, que vendría siendo esto, hasta esta parte. Pero los otros 3 correctores sí ya van a ser diferentes. Bueno, obviamente esto se saca de acuerdo a la información que tenemos de cómo funciona el método y cómo se debe pues hacer. Al introducir esto, bueno, programar esto en MATLAB y con lo que dije anteriormente que era para la gráfica, corremos esto y obtenemos esta gráfica. Entonces el programa nos va a dar una gráfica donde tenemos en el eje X el tiempo, en el eje Y la corriente y donde tenemos 3 gráficas. Entonces la solución real va a estar representada por una línea continua azul
La solución por el método de Euler va a estar representada por una línea continua negra, la cual tiene unos triángulos en los puntos de tiempo específicos, los que tenemos en la gráfica, y con rojo vamos a tener los resultados para el método de RK4. Entonces, a partir de la gráfica podemos analizar que el método de RK4 es mucho más exacto en este caso para el problema que estamos trabajando. Y en cambio, pues que el método de Euler, aunque sí nos da la forma de la gráfica que esperamos obtener, vemos que se aleja bastante de los resultados reales. Entonces, en este caso, se preferiría tomar, se deberían tomar los resultados de RK4, pues para tener una mayor precisión. Bueno, buenas tardes compañeros y profesor, mi nombre es Carlos Daniel Santamaría, del grupo H1 de métodos numéricos, horario 2 a 4, y les voy a explicar el problema 6 del taller. El problema nos da la ecuación que se utiliza para modelar la deflexión del mástil de un bote, que es esta ecuación que es de segundo orden, y nos dicen que F es la fuerza del viento. Bueno, nos definen E, el módulo de elasticidad, L la longitud del mástil, e I, el momento de inercia. Entonces nos piden dos casos que debemos calcular, que es calcular la deflexión si y es 0 y y', si y es igual a 0 y y' es igual a 0 en z igual a 0. Esta es una condición inicial. Y nos dice que para este cálculo utilicemos los valores de parámetro f, l, e i como unas constantes que nos dan acá. Entonces, y nos dicen que para el segundo caso efectuemos el mismo cálculo que el ítem anterior, pero esta vez usando una fuerza de viento, en vez de usar una fuerza de viento constante, vamos a usar una fuerza de viento que varía. La fuerza F nos dan la ecuación que debemos reemplazar para hacer el segundo cálculo. Entonces, para este ejercicio tenemos que la forma estándar de la ecuación es esta. Es una ecuación de segundo orden, porque tenemos segunda derivada. Y para poder efectuar un método, vamos a hacer la sustitución de y' igual a t para hacer una reducción de orden de la ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer y' igual a t y t' va a ser igual a y2', que nos va a dar este término. Entonces, después de realizar la sustitución, podemos empezar a crear el código para aplicar uno de los métodos de ecuaciones. Y en este caso usé el método de Runge-Kutta 4, de orden 4, RK4. Entonces, para tener este método podemos usar estas fórmulas, que es Y1. Esta es la solución general, que tenemos Y más un sexto, entre paréntesis de K1 más 2K2 más 2K3 más K4 por H. Y para definir las K usamos las siguientes ecuaciones. K1, K2, que está en términos de H, Y1, ¿sí? K3 y K4. Listo, entonces ya podemos empezar a armar el código. Que nuestro código, primero definimos las condiciones iniciales, que tenemos que Z es igual a 0 y Y igual a 0 cuando Y' es igual a 0. Pero como hicimos una sustitución, vamos a tener que, en vez de Y', T va a ser igual a 0. Debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, luego vamos a establecer los parámetros constantes que nos dieron en el problema, que es f, l, e, i. Luego vamos a hacer las funciones, vamos a establecer las funciones, que es la función que nos dieron en el problema. Luego vamos a estimar los intervalos, que en este caso tomamos 100 intervalos. Y vamos a definir el tamaño de los pasos, que en este caso, como el mástil es de longitud L, el tamaño de los pasos va a ser L sobre N, que es el número de intervalos que definimos. Entonces, ahora para el método de RK4 establecemos las K, que bueno, primero que todo en este problema podemos hacer aquí un bosquejo de lo que nos piden. Es un barco, aquí estaría por ejemplo el agua, el mástil, el barco, y nos dicen que tenemos primero una fuerza constante, que sería algo de esta manera. Una fuerza constante a lo largo del mástil, o del mástil de otro color para diferenciar. ¿Sí? Entonces, el problema lo que nos pide hallar es cómo se deflectaría o cómo se torcería, por decirlo así, el mástil. Por ejemplo, de esta manera. Cómo rotaría el mástil
con esta fuerza, que esta fuerza es F. Entonces ahora, para hacer el método de Rugen-Kutta-4, vamos a establecer K1, que tenemos, armamos un vector que tenemos que hallar un vector que me diga que mientras varía z, como varía la y, ¿sí? Entonces ahora debemos hallar cómo varía la primera derivada, porque, la primera derivada es t, porque la primera derivada, porque la segunda derivada de la deflexión es el momento. Entonces la ecuación que nos está dando el problema, que es esta ecuación, es la ecuación de momento del mástil. Por eso tenemos que hallar cómo gira el mástil con la fuerza, ¿sí? Y bueno, pues la primera derivada la primera derivada de esto corresponde a la rotación. Por eso nos interesa hallar la primera derivada o la sustitución que hicimos. Pero ya sabemos que lo que nos están pidiendo es la solución de la segunda derivada, que es cómo se comporta el momento en el mástil para hallar la deflexión. Entonces ahora para calcular Rugen-Kutta establecemos K1, K2, K3 y K4. Para K1 tenemos que para y va a ser una función en z, que también depende de y también depende de t, ¿sí? Tenemos esto. Para K2 lo mismo, vamos a aplicar las fórmulas que tenemos acá. K2 va a ser xy más un medio de h, y más un medio de K1 por h, que es lo que tenemos acá. Establecemos K3, K4 y al final establecemos la solución general para y y para t. Pero solo vamos a graficar y contra z para poder observar esto. Para eso hicimos la sustitución de t igual a y', para reducir de orden la ecuación, ya que el método RK4 está hecho para ecuaciones de orden 1, de primer orden. Entonces después de esto, imprimimos la gráfica que nos va a dar, y la gráfica que nos da es esta. Si podemos ver más, un poquito de detalle, la gráfica, el mástil se deflecta un poco, es muy menor la deflexión que tiene el mástil. Si pasamos a una escala más exagerada, tenemos que el mástil se deflecta aquí una escala horizontal mucho menor para poder observar mejor la deflexión, y el mástil se deflecta casi una unidad cuando tiene 30 unidades de altura. Suponiendo que estos son metros, cuando el mástil tenga 30 metros de altura, esa fuerza va a hacer que el mástil se deflecte 1 metro hacia la derecha o horizontalmente. Entonces aquí tenemos el resultado del primer inciso. Entonces ahora para hacer el segundo inciso tenemos la fuerza de viento variable. Esta fuerza la definimos de una vez en el código, y vamos a definir lo mismo, RK4, exactamente lo mismo, vamos a hacer lo mismo, K1, K2, K3, K4, la solución general de y para t, y vamos a graficar y contra z. En el segundo caso nos va a dar esta gráfica, que es muy parecida, pero si podemos observar igual con una imagen en una escala horizontal más pequeña para poder observar más la deflexión, este mástil se deflecta menos, se tuerce menos, por decirlo burdamente. ¿Por qué? Porque analizando la carga de viento que tenemos acá, a diferencia del primer caso, que era una carga de viento constante, aquí está el barco otra vez, la carga que tenemos acá y que nos dan, que es esta, perdón, en regreso, es una carga que no es lineal. La gráfica de esa carga está acá, si la podemos observar, ¿sí? Es una carga que va disminuyendo cuando va llegando al extremo del mástil. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que nosotros vamos a tener una carga así, donde las fuerzas van a ser mayores en la base y menores en el extremo del mástil. Entonces, por lo tanto, el mástil se va a deflectar mucho menos que en el primer caso. Entonces tenemos estas dos gráficas. Como podemos observar aquí, el mástil cuando tenga, suponiendo unidades en metros, cuando el mástil tenga 30 metros de largo, se va a deflectar casi 0,9 metros
en ancho, en horizontalmente, ¿sí? Se va a mover 0.9 metros. A cambio, bueno, a comparación del punto 1, en el punto 1 cuando tenga 30 metros de largo se va a mover casi 1 metro. Entonces podemos observar que la segunda carga es mucho menor en el extremo. Y pues obviamente el mástil no se va a mover en la base, porque en la base el mástil está empotrado, ¿sí? Entonces aquí en la base no se va a mover ni aquí ni en el primer caso, solo se va a mover la punta. Y pues no creo que sería más. Empleamos el método Ruben-Kutta 4 y podemos hallar, aquí está la carga, la segunda carga, una gráfica, y podemos definir lo que fue este problema. Muchas gracias, compañeros.